Pues entonces sigo siendo fisioterapeuta, sofróloga y otras cosas que no vienen al caso en este momento. Y bueno, voy a hacer una charla, os voy a explicar algunas cosas. Sobre sofrología, una herramienta que, bueno, muchos de vosotros ya sabéis que he utilizado muchísimo con las personas afectadas de fibromialgia, fatiga crónica, bueno, síndromes de sensibilización central. Os explico un poquito de historia. Y después está la presentación y si nos da tiempo me gustaría hacer una pequeña sofronización con todos vosotros. Además, en la última diapositiva, me parece que es la última o casi la última, hay un código QR donde podréis entrar en el link de esa grabación que he pasado 1000 veces de YouTube que hicimos del canal GSS del Hospital de Santa María, donde hago una sofronización con los pacientes. Bien, la sofrología. Ahora os explicaré qué es sofrología. Bien, la sofrología que ahora os explicaré qué es una ciencia, no es un método, no es una técnica, es una ciencia que estudia la consciencia. Ahora me oís mejor, ¿verdad? Sí. ¿En serio? ¿Así? ¿Sí? Vale. Bien, por definición sería una ciencia, la ciencia que estudia la consciencia. Y luego os explico más detalladamente de qué va. Yo cuando acabé la carrera de fisioterapeuta, antes de la Segunda Guerra Mundial más o menos, hace demasiados años, así se me ve joven, ¿no? Bueno, hace 35 años que acabé la carrera y en aquella época, hablo de los años 90, 80, 90, la mayoría de fisioterapeutas, psicólogos, enfermeros, cuando acabábamos la carrera hacíamos sofrología. En aquel momento se podría comparar en cuanto a celebridad y uso al mindfulness. Pero bueno, luego fueron, y de hecho el mindfulness tiene muchos puntos en común con la sofrología. Y bueno, y estuve utilizando la sofrología sobre todo para mí misma y me fue muy bien, durante toda mi vida me fue muy bien para gestionar la vida en general. Eso por un lado, y luego los años 90, principios de los 90, aterricé en México, estuve trabajando en México durante un año y allí entré en contacto con una enfermedad que yo no había oído nunca en España, que era la fibromialgia. Y yo pensaba, hola, que hay una enfermedad en México que no existe en España. Bueno, hicimos incluso unas jornadas para profesionales sanitarios desde la clínica donde trabajaba en México. Y cuando volví, cuando volví a España, empezaron a llegarme pacientes con fibromialgia, que me decían, yo tengo una enfermedad que no se conoce, tal, y no encontraba documentación, no encontraba dónde formarme. Y entonces me documenté y empecé a impartir formaciones a fisioterapeutas posgraduados sobre qué era la fibromialgia. Todavía no se había empezado a hablar de la fatiga crónica y menos de los síndromes de sensibilización central en conjunto. Enseguida, cuando conocí la entidad clínica de la fibromialgia, me pareció que había una herramienta que era perfecta para abordar diferentes problemas que comporta el padecer fibromialgia. Como veremos en esta presentación, sobre todo el tema del insomnio y el tema del control del dolor, pero hay otros elementos, ¿no? como iremos viendo. Entonces, ahora ya hecha esta introducción, empiezo con las diapositivas. Bien. La sofrología la creó un psiquiatra, el doctor Caicedo, Alfonso Caicedo, en los años 60. Este señor estaba en Madrid, en la Cátedra de Madrid, y se fue a viajar por el mundo, por Oriente básicamente, y fue tomando elementos del zen japonés, del budismo, del yoga, tomó elementos, técnicas que utilizan en estos lugares, pero totalmente vacío de contenido filosófico, y le dio una base
filosófica propiamente occidental, basada en el existencialismo, en la fenomenología, por ejemplo. Parte de la premisa de que lo que vemos no es todo lo que hay. No sé si os suena el dibujito este del iceberg, ¿no? De lo que estamos viendo y lo que está existiendo. Lo que vemos estaría en la consciencia, pero luego por debajo hay contenidos que están en el subconsciente y que no somos conscientes de ellos, ¿no? Bien, y fundó el Instituto de Sofrología. Se podría decir que con sofrología lo que hacemos es entrenar la consciencia con diferentes objetivos. Uno de ellos sería encontrar un cierto equilibrio, fortalecer las capacidades positivas que tenemos, y ahora veremos por qué, y en definitiva mejorar la calidad de vida. Bueno, aquí son algunas de las técnicas que, como os decía, utilizaba Caicedo. Bien, ¿cuáles son los fundamentos teóricos de la sofrología caicediana? Paréntesis, le llamamos sofrología caicediana porque en los años en que tuvo tanta difusión y tanto éxito, empezaron a proliferar sofrólogos, pseudocientíficos, y una manera de acotar y conseguir unos mínimos estándares de calidad y fiabilidad fue poner la marca de sofrología caicediana. Bien, en sofrología se parte de la premisa de que existe una conciencia ordinaria, que sería la normal, en la que nos encontramos todos aquí supuestamente, luego una conciencia patológica que vendría a estar relacionada más con las personas que tienen problemas mentales, ¿no? de relación con la realidad, y la conciencia sofrónica, que sería el opuesto. Por otro lado, existen diferentes niveles de conciencia. Está el nivel de conciencia del estar consciente cuando estamos despiertos, el inconsciente, y el nivel sofrónico, que es aquel que le llamamos nivel sofroliminal, que sería aquel que pasamos siempre. Cuando nos vamos a dormir pasamos por ahí, y cuando nos despertamos pasamos por ahí. O sea, sería fronterizo entre el estado consciente y el estado inconsciente. Es un estado delgadito, es una fase frágil, que las personas que tienen insomnio lo tienen bastante debilitado, incluso fragmentado. Para entendernos, vendría a ser ese momento en que nos vamos a dormir o en que nos despertamos, en que tenemos ensoñaciones, ¿no? En que estamos medio soñando, medio despiertos. ¿Os suena eso, no? Por ahí pasamos todos. Bien, en sofrología partimos de un marco de conocimiento propio que os he intentado resumir así muy rápidamente, y una metodología propia. Está la relajación dinámica de Caicedo. Bueno, hay diferentes técnicas que ahora iremos desglosando un poquito, y en estas técnicas se trabajan diferentes cosas. Luego veremos un poco cómo es la sistemática de una sesión tipo, y luego me gustaría también pues intentar, a pesar de que sois muchos y del micrófono y todo eso, intentar hacer una sesión base pequeñita. En cuanto a la semántica dedicada a Ternos Logo, algo que es propio de la sofrología es la manera de hablar, la manera en que se habla. Veréis que luego, si hacemos esa sesión, o si veis el vídeo este del cual os paso el QR, la manera en que estoy hablando es un poquito diferente. No tiene magia, simplemente se dan dos elementos. Uno es que el sofrólogo, a diferencia de otros terapeutas que inducen la relajación o el sueño o la hipnosis, el terapeuta sofrólogo se sofroniza también. O sea, yo comunico lo que estoy sintiendo. Entonces, claro, como yo estoy casi a nivel de sueño, vamos, que igual se me cae el micrófono y la liamos, estoy comunicando ese estado. Entonces no puedo estar hablando como estoy hablando ahora, hablo de otra manera, porque estoy así. Y por otro lado, también hay una forma de hablar que es bastante monótona, porque si estamos intentando acompañar al sueño, lo que no tendría sentido es que hiciera cambios de intensidad, o que os interpelara, porque así no se relaja nadie, ¿no? Entonces veréis que hay una forma de expresar curiosa, ¿no?
Y bueno, y por otro lado, con los años se fueron estableciendo las bases jurídicas del ejercicio de la sofrología. En sofrología hay diferentes grados de profundización, normalmente son los que hacemos los sofrólogos, y algunos pacientes que siguen tratamiento de sofrología durante bastante tiempo pues van avanzando también. El objetivo, desarrollar una percepción positiva de cuerpo, mente y emociones. Ahora veréis un poco por dónde voy. Bueno, he hablado antes, lo que pasa es que no lo he descrito mucho. La relajación dinámica de Caicedo sería como un eje central en el que se trabajan diferentes elementos de conciencia, pero al mismo tiempo trabajando el movimiento. No sé si alguien ha hecho Feldenkrais, ¿os suena? ¿Sí? Feldenkrais. Bueno, yo cuando hice formación en Feldenkrais, que fue mucho después, me recordó bastante a la relajación dinámica de Caicedo, en la cual uno hace ciertos movimientos, pero lo más importante es que son movimientos tremendamente conscientes, milímetro a milímetro, y esa es realmente su virtud. Bien, en cuanto al sofroanálisis vivencial de Caicedo, cuando acabamos cada sesión, el sofrólogo pregunta: ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Cómo te has sentido? La clave de esta fase, cuando uno ya vuelve al estado de conciencia normal, es la suspensión de juicio. Todo está bien, no hay una experiencia que sea mejor que otra, porque cada persona tiene su propia experiencia, y ese es un elemento de base, ¿no? Bien, esto sería un poquito de historia, pero creo que más o menos ya lo he ido diciendo todo. La sofrología, desde los años 60 en que se inició, se fue expandiendo por varios países europeos y se fue utilizando en diferentes ámbitos, en el ámbito de la salud y en el del deporte, especialmente también en educación y en empresa. Yo siempre he convivido más con la parte de salud, por supuesto, y con la de deporte. No sé si os suena, los que somos de antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿os suena Ballesteros, el golfista, el de golf? Bueno, Ballesteros. ¿Os acordáis de Jordi Llopart, el marchador que salió en las Olimpiadas de Moscú? Bueno, pues son algunos ejemplos de deportistas de élite que hacían sofrología. En el marco sanitario, aparte de utilizarlo fisios, enfermeros, psicólogos, durante su boom y durante muchos años ha habido médicos y sobre todo dentistas, dentistas que hacían intervenciones sin anestesia, con la técnica de sofrosustitución sensorial, la técnica dirigida hacia el dolor, que con los pacientes que venían a los grupos de la unidad de fibromialgia de Santa María lo habíamos hecho mucho, ¿no? Bien, ¿cuáles serían los principios? El esquema corporal vivido. En esto se parece, creo, bastante a mindfulness. En sofrología huimos de la división cuerpo-mente. Yo soy mi cuerpo, yo soy una, básicamente soy una. Un problema especialmente presente en personas con síndromes de sensibilidad central es partir de la premisa dualista de cuerpo-mente, biomédica, de que si está en el cuerpo, si está en la mente, si esto es cierto, si está en un sitio es verdad y en el otro sitio no es verdad. No, somos uno y todos los procesos emocionales pasan por el cuerpo, pasan por todos los sitios. O sea, algo que me habéis oído más de uno es que y suena poético, ¿no? Pero es cierto, es que además es cierto. Yo cuando lloro no lloro con los ojos, lloro con el vientre, lloro con las uñas, lloro con todos los pelos, lloras con todo, ¿no? Somos uno. No, es un error hacer esta división, y esta división que se hace en nuestro sistema médico, biomédico, lo que pone en evidencia el error son problemas de salud como el que nos ocupa aquí, porque pone en evidencia que no puede dar respuesta desde esa premisa, ¿no? Bueno, esquema corporal vivido, acción positiva. Esto significa que ante la duda, positivo. ¿Qué quiero decir con eso? Nosotros somos lo que pensamos.
Hay un neurólogo, Arturo Goicoechea, que seguro que os suena más de uno, que, bueno, pues Arturo Goicoechea, en una formación que hacíamos sobre educación, sobre el dolor, nos aconsejó un libro que yo he aconsejado 1000 veces, que seguro que alguno de vosotros os lo he aconsejado, que se viene a llamar algo así como Somos lo que contamos. Entonces, el autor o autora, no recuerdo, es un libro rojo, la portada es roja. Lo que defiende es que somos homos narrativos, que en vez de ser homo sapiens sapiens deberíamos ser homos narrativos, porque somos lo que contamos. Depende de lo que yo me esté contando, eso es lo que estaré viviendo. Y esto explica, por ejemplo, que cuando dos personas ven una misma película, que luego una te cuenta una cosa y luego te cuenta otra. Un viaje, dices, perdona, pero estábamos en el mismo sitio. Y sobre todo explica cuando tenemos una discusión que parece que hemos vivido situaciones diferentes cuando estábamos en el mismo sitio, viviendo lo mismo. ¿Por qué? Porque somos lo que contamos y para el ser humano, en su estructura mental, para que algo tenga validez, no es necesario que sea objetivable, aunque por la ciencia nos lo parezca. Por nuestra manera en que estamos hechos estructuralmente, para que algo sea válido, tiene que darme sentido. Si aquello me da sentido, me lo creo absolutamente y a pies juntillas. Funcionamos así. Por lo tanto, depende de lo que yo me estoy contando, así es la historia, porque está mediada, la realidad está mediada por mi percepción. Entonces, siendo así, ante la duda, yo me quedo con la opción más amable. La realidad objetiva, pues un poco lo que intentaba deciros, ¿no? A mí si no me dicen que esto es un puntero, no tengo por qué creerme que es un puntero. ¿Por qué digo esto? Porque a menudo organizamos razonamientos a partir de premisas que damos por supuestas y que no cuestionamos, pero quizás estas premisas no son correctas. Entonces, por ejemplo, una vez un hombre me hizo daño, todos los hombres son malos, yo nunca más voy a estar con un hombre. Si yo baso la premisa en eso, voy a hacer todo un recorrido mental y voy a organizar mi vida de una manera basándome en algo que es pantanoso, que no es cierto. Entonces intentamos volver a las cosas mismas, al principio de las cosas, a suspender el juicio, adaptándolo obviamente a la situación de cada persona, ¿no? Entonces, algunas técnicas, la relajación dinámica que ya hemos visto, que es estos movimientos conscientes, la respiración consciente, la visualización en positivo, ¿no?, de situaciones. Por ejemplo, hay técnicas aparte de la relajación dinámica, hay técnicas de preterización, de presentación y de futurización. En todas ellas intentamos, cuando estamos a nivel sofroliminal, intentamos visualizar situaciones. ¿Me explico? Esto no lo he dicho porque viene una diapositiva después, pero igual se entiende mejor. Cuando empezamos una sesión de sofrología, lo primero que hacemos es relajarnos hasta llegar a ras de sueño, entre vigilia y sueño. Cuando estamos en ese estado de modorra, ¿no?, de déjame un poco más, así un poco eso, activamos o realizamos una técnica u otra. Pueden ser esos ejercicios de la relajación dinámica de Caicedo o pueden ser esas técnicas de preterización, futurización o presentación en las que visualizamos situaciones. Por ejemplo, una técnica que habíamos hecho con los pacientes de fibromialgia y que a mí personalmente me ha ido muy bien, es una técnica de preterización en la cual dividimos, a ver si alguien se acuerda, dividimos la existencia en 3 partes más o menos cronológicamente iguales y centramos la atención primero en la primera etapa, pues yo qué sé, el que tenga 30 años de los 0 a los 10, y buscamos recuerdos gratos de esa época. Los visualizamos, hacemos contracción, relajaciones de manera que sentimos ese cuerpo que estamos observando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Sentimos ese cuerpo que está viviendo ese recuerdo grato y a base de... Y bueno, esto lo haríamos con las tres etapas, ¿no?, o las 3 partes en las que estamos dividiendo la existencia en esa técnica. A base de reforzar esos contenidos positivos, vamos positivizando nuestra mente. Yo digo que me ha ido muy bien siempre porque, por ejemplo, yo tengo un recuerdo, la idea que tengo de mi infancia es que fue una infancia triste, que no fue una infancia feliz,
Y a base de hacer esta técnica con pacientes de fibromialgia me he obligado a buscar más allá de esos 3 recuerdos que te vienen así, que te vienen sistemáticamente, ¿no? Y he descubierto que la idea que tengo yo de mi infancia es una idea que yo me he ido contando y que no es del todo cierta tampoco, vamos, no, ni muchísimo menos, ¿de acuerdo? Luego hay otras técnicas, aparte de estas de presentación y de futurización, por ejemplo, una técnica sería o se utilizaría para preparar eventos que nos preocupan o nos dan miedo. Por ejemplo, tengo que pasar por una intervención quirúrgica y estoy muerta de miedo porque realmente eso me impresiona mucho y tal, pues cuando estamos a nivel sofroniminal proyectamos, nos situamos en ese momento lo visualizamos positivizando esa situación. Sí. Pero todo esto que estás explicando se hace en la fase de ensoñación. Sí. ¿Con una guía o algo? El sofrólogo lo va haciendo. Vale. Claro. Vale. Me parece increíble. Sí. Es ahí. El sofrólogo lo va haciendo. La diferencia se parece mucho a la hipnosis, pero la diferencia con la hipnosis es una, que el sofrólogo lo está haciendo, y dos, claro, yo no he hecho hipnosis nunca, me han intentado hacer hipnosis y no me he dejado, no me he dejado, pero tengo la sensación de que en hipnosis hay como más sugestión, ¿no? Aquí no hay sugestión, aquí compartes y propones. Como os decía, yo en mi caso, el sofrólogo va narrando, va invitando, ahora relajamos esto, lo otro, ahora nos imaginamos esa situación tal, pero no te va a decir ahora estoy feliz o ahora estoy contenta, no es directivo, no es nada directivo. Se intenta positivizar por una vía bastante blanda. Se entrena. Claro, si te duermes, pues mira, bienvenido que te has dormido, pero entonces ya no te sirve el entreno. Y en la diferencia del estado sofroliminal con el estado de conciencia normal es, por un lado, que es fronterizo con el subconsciente y es más fácil ir contaminando elementos que no son conscientes al estar ahí, y por otro lado, al estar en ese estado de relajación, la complejidad de estímulos se ha reducido mucho, con lo cual tener esta presencia consciente, esta claridad mental es mucho más fácil que cuando estamos con gestionando un montón de estímulos al mismo tiempo. Sí. Autosugestión positiva, atención plena, bueno, que sería como el mindfulness europeo. Bueno, ¿para qué se usa? Ya os he dicho los diferentes campos: educación, deporte, empresa y sanidad, en reducción del estrés y de la ansiedad. Solo con la sofronización simple ya uno, entrenándolo, es capaz de controlar su estado nervioso y su estado de ansiedad, por supuesto. Se puede entrenar solo, es como hacer meditación. Yo pues podría en casa aprender a llevarme a mí misma a ese estado. Claro, es que así... Bueno, o sea, lo digo muy así porque... Conducido y un poco acompañado, pero sí, claro, porque si tú vas a un sofrólogo no vas a estar yendo cada día, pero la sofrología es un entreno que se hace cada día. Sí. Preparación al parto para, como os decía, visualizar ese momento que quizá te da miedo y todo esto, también para control del dolor, ¿no? Cuando estás con las contracciones, bueno, mejorar el rendimiento. Esto se utiliza sobre todo en deporte, trabajando la técnica con visualización de la técnica, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, todas estas cosas, apoyo terapéutico, bueno, y en educación y deporte, como decía. Esta sería la estructura que os decía, pero bueno, ya lo he dicho un poco más con unas palabras más inteligibles. Hacemos esa relajación a ras de sueño, trabajamos lo que sea, y luego, y para mí es importante, y a mí me ha ido muy bien también durante toda mi vida,
Antes de volver al estado normal siempre potenciamos 3 elementos que son propios de nuestra personalidad, pero que a menudo no nos acordamos. Uno es la seguridad, el yo puedo, yo soy capaz. Otro es la armonía, cuerpo-mente, con el mundo, armonía, sentirse coherente con, ¿no? Y el otro es la ilusión, ilusión por las pequeñas cosas de cada día. A menudo esas pequeñas cosas que nos ocurren cada día y que son maravillosas, no paramos cuenta, no nos damos cuenta porque lo tenemos como naturalizado, ¿no? Seguro que la mayoría de vosotros hoy veréis a alguien que queréis. Eso es un regalazo. Es un regalo muy, muy gordo, ¿no? Como tantas otras cosas, pero como nos pasa cada día, pues es como que lo damos ya como algo basal, ¿no? Y dices, no, como de serie, ¿no? Como que yo me lo merezco. No, eso. Y luego, después de potenciar estas 3 cualidades, volvemos al estado de conciencia normal, activar el tono muscular, y es cuando hacemos esa parte que comentaba antes de que el sofrólogo pregunte qué tal y qué ha sentido y cómo ha ido, y que siempre todas las experiencias son individuales, son irrepetibles y son buenas. Bien. Bueno, sofrología es una invitación a respirar, sentir y reconectar contigo mismo y cultivar tu calma interior, creer en ti, porque si un día al año, cuando te vas de vacaciones, te recuerdas que tú eres capaz de esto, del otro, de lo más allá, no es suficiente, es algo que debe hacerse cada día. El recordarte que tú puedes, el recordarte que vives momentos maravillosos cada día. Todo eso es algo que, para que sea útil realmente y te pueda cambiar la visión del mundo y la manera de estar en el mundo, es algo que se debe hacer cada día, ¿no? Entonces, en fibromialgia, como ya he ido diciendo, nos ayudará a reducir el dolor disminuyendo la tensión muscular. Como podéis entender, si estamos controlando la relajación del cuerpo, controlaremos la tensión muscular. Hay una de las técnicas de sofrología que es la sofrosustitución sensorial, que lo que hacemos es sustituir la sensación dolorosa por otra sensación. Supongo que sabéis que así como en nuestro cuerpo las vías nerviosas que tenemos las motoras que van de aquí del cerebro, yo me digo quiero doblar el codo y bajan los nervios y doblo el codo. Luego están las sensitivas, que son las que me informan de la presión, del frío, del calor, siento frío, calor o lo que sea y me sube al cerebro. Las vías nociceptivas, las del dolor, son las únicas vías que tienen subida y tienen tramos de subida y de bajada, de manera que yo puedo pincharme con esto y sube la sensación hacia mi cerebro, pero luego hay un tramo que sería descendente en la cual yo puedo manipular mi percepción dolorosa, sea para tener más dolor o sea para tener menos. Ahí con esa parte de la fisiología es con la que jugamos en sofrología, sustituyendo la sensación dolorosa por otra sensación de frío o de calor, depende del caso. Bueno, y el aumento de las endorfinas, igual que el ejercicio físico, ¿no? Ay, sí, perdón, gracias. Igual que la secreción de endorfinas, ¿no? Igual que el ejercicio físico nos ayuda, entre otras muchas cosas, con la secreción de endorfinas. La sofrología también nos ayudará a mejorar el sueño. Se pueden hacer prácticas antes de dormir. La grabación esta, de la cual veréis luego el QR, se la he pasado en todos estos años a muchísima gente y luego me encuentro la gente y me dice cada noche me voy a dormir contigo. Igual alguno de vosotros me lo ha dicho alguna vez. Cada noche me voy a dormir contigo. Porque te pones los cascos y te pones es un vídeo, pero no hace falta ver nada porque no hay nada que ver, porque yo estoy así, como si estuviera muerta, y voy hablando. Entonces con los casquitos estos te va guiando y normalmente uno acaba quedándose dormido. ¿Pero eso lo va a pasar a la asociación, a la federación? Os vaya a pasar un... Sí, luego veréis un QR donde con el móvil... ¿Te lo bajas? Sí, con el móvil podéis sacarlo. Bien, bueno, mejorar el sueño, practicarlo antes de dormir, rutinas y conseguir un sueño más profundo. Esto muchos me lo habéis oído, que una noche que pensaba que me iba a comer un león, conseguí dormirme con la sofronización.
y estaba pues eso por despedirme de mi hijo, ¿no? Ayuda por lo tanto a disminuir la ansiedad y el estrés. Si controlamos nuestro estado nervioso, nuestra tensión muscular, nuestra respiración, ya de una manera directísima estamos controlando la ansiedad y el estrés. Yo lo he utilizado mucho para controlar altos estados de estrés mantenidos, físicos, emocionales, intelectuales, de todos los colores, de todo. El resultado era que aguantaba altas cargas de estrés, pero cuando he hecho esto y he aguantado altas cargas de estrés, insisto, físico, emocional, intelectual, me he dado cuenta luego de que el estrés tiene una función y es frenarte. Porque cuando tienes herramientas para sostener ese estado de estrés tan alto, no paras y el resultado es que luego acabas agotado y no es bueno, no es bueno. Bueno, calma el sistema nervioso, mejora emocional general, aumento de la autonomía y de la autoestima, el reconocer el propio cuerpo como yo, como mi tesoro, no un enemigo, no un cacharro viejo que me ha tocado en la tómbola, no, mi cuerpo soy yo. Amar este cuerpo, ¿no?, que soy yo, conciencia corporal, bueno, gestionar los síntomas y por lo tanto a tener un mayor control de la enfermedad. Los diferentes estudios, de los cuales luego os pasaré, bueno, alguna referencia, demuestran que ayuda o puede ayudar a reducir la percepción del dolor, mejorar la calidad del sueño y disminuir la ansiedad en los pacientes con fibromialgia. Bueno, ese sería un estudio, por ejemplo, donde se observa que la ansiedad disminuye del 95% al 69% y la depresión del 67% al 44% 3 meses después de hacer tratamiento. Bueno, estos son algunos testimonios. Entonces, bueno, las prácticas iniciales son unos 15 minutos. De hecho, si llegamos a hacer lo que me parece que ya nos hemos ido de tiempo, pero lo tenéis en la grabación, son unos 15 minutos y depende de la técnica que se esté realizando, pues puede ser un poquito más largo. Importante hacerlo cada día, eso es importante. Yo, por ejemplo, durante media vida, o sea, desde que hice sufrología, intento guardarme cada día un ratito para hacer algo de ejercicio físico. Cuando era más joven era correr, ahora será andar, bueno, lo que la vida te permite. Y al acabar buscar un rincón tranquilo para hacer la sofronización. Si es en el gimnasio, en la sauna. Si es andando por el mundo, en un rinconcito delante de un arbolito, algo bonito. Pero es sagrado. Pienso que nos merecemos tener cosas sagradas. Aquellas cosas de las que no se puede prescindir, porque si uno prescinde de ellas, ya está diciendo que sí a los demás y diciéndose que no a uno mismo, ¿no? Bueno, y se puede integrar perfectamente con otros tratamientos médicos, o sea, no es incompatible con ninguna otra cosa. Esta es la grabación de la que os hablaba, aquí yo cuando era pequeña, que ahora soy muy grande. Estás muy guapa. Gracias. Aquí este es el QR. Lo he creado y a mí me ha funcionado. Sí. Es que como antes he visto que en una diapositiva ponías lo de la percepción del dolor, sí. Y he escuchado que algunos médicos dicen que la gente con fibromialgia tienen el umbral de la percepción del dolor como más baja o tal. ¿Tu opinión como sufróloga cuál sería? A ver, las personas... Teóricamente suena como bien, ¿no? Dices, bueno, pues tienes una explicación cerebral, no sé. Sí, bueno, según parece, los síndromes de sensibilización central y entre ellos la fibromialgia, hay una sensibilización. Eso quiere decir que el cerebro, ante estímulos que otro que no está sensibilizado no los notaría, el cerebro sensibilizado lo nota. Claro, pero no pasa solo con eso, pasa también con la persona que está muy sensibilizada con los ruidos. Hay ruidos que oye que yo no oigo. Porque de ir trabajando esas vías
neuronales y reforzando esos inputs, pim, 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 llega un momento en que tiene mucho más protagonismo en la conciencia del que les tocaría a lo mejor, ¿sabes? Entonces, con sofrología lo que hacemos es sustituir, bueno, yo en mi caso lo he usado cuando he tenido dolor de dientes, de muelas, cuando parí sin epidural, y la sofrología me salvó, vamos, no me corté el cuello porque me sofronicé y por las respiraciones, pero con dolores incluso muy fuertes, pero hay que estar entrenado, porque si no, cuando tienes ese dolor fuerte, si no estás entrenado, te desturutas, te desturutas. Me dicen que no me da tiempo de hacer pero os explico, lo vuelvo a explicar. Miráis la presentación y entenderéis de qué estoy hablando, porque pensad que lo que sale ahí en ese vídeo es lo que haría yo ahora aquí, lo mismito. Os ponéis los casquitos, no hace falta ni que me miréis, que no hay nada que ver, y a dormir. Y vais escuchando y entonces lo veréis. Básicamente es eso, es una relajación, se induce una relajación que también siente el sofrólogo, y estando así de relajaditos, entre vigilia y sueño, ¿no? Aquello que estás, que me voy, que me voy. Y ahí pues se trabajan ciertas cosas. Lo que hay aquí grabado es la técnica base de llegar a ras de sueño, Ay, sí, que me emociono, de llegar a ras de sueño y ya está. Antes de que me tenga que ir, deciros que, bueno, en conclusión, son herramientas para ayudar en la calidad de vida y especialmente en personas, entiendo yo, con fibromialgia, por los problemas que aquejan y que tiene técnicas, ¿no? Para la sofrología para ayudar. Y aquí tenéis algunos enlaces, algunos libros. Existe el Instituto Internacional de Sofrología Caicediano, donde si entráis en la web de esta gente veréis muchas de las cosas que yo he explicado, explicadas de una manera o de otra, pero las veréis ahí si tenéis curiosidad. Y bueno, este es el artículo que os he enseñado antes y ya está. Sí. El tema del ejercicio físico. Sí. Porque has recomendado que todos los días... Perdón. El tema del ejercicio físico, porque has recomendado que todos los días hagamos ejercicio físico dependiendo de nuestra edad, ir adaptándolo, ¿no? Pues más o menos. En este sentido, porque he escuchado como diferentes tipos de cosas, ¿no? Nos tenemos que forzar cuando no estamos bien y no nos encontramos bien, ir a hacer gimnasia, aquagym, etcétera, o es mejor... Es que claro, en rendimiento deportivo entiendo que sí que pues dices, venga, pam, 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 pam y ya está. Pero claro, con personas con fibromialgia no sé cómo medir el grado de ejercicio físico, cada persona, cómo medimos hasta aquí. Esto me ayuda, es saludable, pero ¿cómo sé cuándo me paso yo de hacer ejercicio físico que ya se vuelve algo malo para mí, sino que no es saludable? Porque no siempre, yo entiendo que para las personas con fibromialgia, cuando nos esforzamos de más, ese esfuerzo de más ya no es algo saludable, sino que es contraproducente. Claro. Bueno, no sé, en cada caso... ¿Tenemos alguna herramienta para saber cada persona? Bueno, no sé. Sí, a ver, yo creo que luego vienen Fernando Pifarré y Joan Antoni Prats, que os hablarán de ejercicio físico, os hablarán desde el punto de vista científico de cómo hacer el ejercicio, creo yo, Ahora bien, si me preguntas a mí, yo te diré que desde mi punto de vista la clave está en tener un diálogo amable con el propio cuerpo. No os estoy diciendo nada que no sepáis. Cada uno tiene que aprender a leer sus propias señales. Tan malo es el decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, como el regodearse y a ver, entre que te dé sentido el tener dolor y el que te dé sentido no tenerlo y rebelarte contra algo que es cierto, contra una realidad, hay un intermedio que es lo que más le cuesta al ser humano desde mi punto de vista, que es la aceptación. Aceptar
que no puedes hacer lo que hacías, no eres exactamente la persona que tú pensabas y proyectabas que eras, eres otra, muy válida, maravillosa igualmente, pero es otra. Y partiendo de ahí, pues dialogar con el propio cuerpo, ¿no? Hasta aquí sí, hasta aquí no. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente con fibromialgia que sabe hacer eso. ¿Hasta dónde? Sabe reconocer las señales, decir, vale, hasta aquí sí, más no. Y a veces dice, ahora ya me estoy pasando y lo voy a pagar. Vale, me responsabilizo. ¿No? ¿Verdad que no? Que sí. Entonces yo creo que la medida es esa, que seguramente Joan Antoni y Fernando os darán una explicación y unas medidas más científicas, pero vamos, a mí me parece que al final el cuerpo y desde mi punto de vista las personas con fibromialgia muchas veces no han escuchado al cuerpo, se han pasado 4 pueblos y el cuerpo llega un momento en que cuando no le haces caso y habla flojito y no le haces caso acaba pegando gritos y cuando grita ya tenemos la enfermedad. Entonces en ese sentido yo creo que sería interesante el darse cuenta de que el cuerpo nos está haciendo un favor. Sí, porque está poniendo el límite, eso lo hace a veces la enfermedad y a veces la edad, que te pone límite cuando tú no eres capaz de poner límite porque necesitas el ser todo aquello que quizás es excesivo para que sea sostenible, para valorarte y todo eso, entonces el cuerpo es el que te dice hasta aquí, te pone el freno y realmente te está haciendo un favor, porque te está obligando a cuidarte de la manera en que tú no te cuidarías, ¿no? Esto es mi punto de vista, ¿eh? Yo también lo veo. Una pregunta. Sí. Has hablado más que por ejemplo lo de... ¿Li porto jo per aquí? No. Estabas hablando antes de que cuando estábamos haciendo el vídeo que están ¿se me oye? Entre lo de cuerpo y mente, lo de pensar en positivo, lo de la ilusión, ¿no? Estas 3 cosas, ¿no? Bueno, has mezclado dos vale, cosas. Pues la pregunta es, ¿yo puedo cambiar estas 3 cosas que pedir? Por ejemplo, en vez de pedir ilusión, pedir salud, en vez de pedir, no sé, ¿no? Pedir algo más como más práctico, más del día a día. ¿Puedo cambiar estas 3 cosas o siempre tienen que ser las mismas? A ver, no, aquí no hay nadie que mande. Sí, pero si lo pasáis hacia adelante igual es más fácil. Que está haciendo kilómetros, ejercicio físico lo está haciendo ella. A ver, aquí no hay nadie que mande, cada uno con lo suyo. Claro, que sean cosas buenas, cosas que te ayuden. Claro, dices salud, a mí se me ocurriría el repetirme a mí misma, estoy sana, estoy sana. Partiendo de que tenemos lo que tenemos, aparte de esto, estoy sana, estoy bien. Sí. Claro, claro, yo digo lo que yo he dicho, que hacemos antes de volver al estado normal, es potenciar la seguridad, la armonía y la ilusión. Claro, yo digo seguridad y a mí siempre me ha ido muy bien, pero claro, si yo resulta que cada día estoy reforzando la seguridad de que me haré astronauta, pues vamos mal, Carmele, vamos mal porque te estás engañando, te estás autoengañando. Seguridad de que yo soy capaz, de que yo puedo, cosas que son viables, ¿no? Que dependen de mí, salud, maravilloso, yo estoy bien, estoy sana, dentro de que tengo estas limitaciones, por lo demás, porque vivirse como enfermo, el identificarse como enfermo, dado que somos seres narrativos, puede comportar el problema de que vivamos como enfermos. Y la vida no es para vivirla como enfermo siempre que se pueda, es para vivirla. Entonces, pues sí, sería una buena cosa. Perdona, m'havies dit que no hi havia temps
A la pregunta que ibas a hacer. No, Es que m'ho han dit a mi. Ya. Es que me han dicho que no podía. Ya, pero como ahora ve que estás esta gente, yo en castellano. Ya. Perdón. Ya no me vas a invitar a Valencia, ya lo veo. Mi pregunta solo era saber en qué consistía la sofrología. Porque dices para qué vale, pero en qué consiste. Sí. Esa era mi pregunta, simplemente. Sí, cariño, en el vídeo lo verás, pero básicamente es eso, una relajación y estando relajados el sofrólogo va diciendo y uno va siguiendo, no tiene ningún misterio. ¿Vale? Bueno. Sí, no. Sí, sí, es verdad, hay varios días. Bueno, pues yo ya no que me agarró el micro. Muchas gracias a todos.